¿Qué tal? Nosotros somos estudiantes del cuarto año de la carrera de medicina y les vamos a hablar hoy sobre la región abdominal, así como algunas patologías y sus signos patognomónicos. Como introducción hablaremos sobre la región abdominal. El abdomen es la región anatómica situada entre el tórax y la pelvis. Se trata de un receptáculo flexible y dinámico que alberga la mayoría de los órganos del sistema digestivo y parte del sistema urogenital. La contención de los órganos abdominales se lleva a cabo mediante paredes músculo-aponeuróticas anterolateralmente, el diafragma de manera superior y músculos de la pelvis inferiormente. Otro punto importante a destacar, se trata sobre la pared anterolateral del abdomen y varios órganos situados en la pared posterior, ya que estos están recubiertos en sus caras internas por una membrana serosa o también llamada peritoneo, que se refleja, es decir, gira abruptamente sobre sí misma y continúa sobre las vísceras abdominales, tales como el estómago, el intestino, el hígado y el vaso. De este modo, se forma un saco o espacio virtual revestido, al que conocemos como cavidad peritoneal, entre las paredes y las vísceras, que normalmente solo contiene líquido extracelular en cantidad suficiente para lubricar la membrana que cubre las superficies de las estructuras. La región abdominal va a estar dividida en dos grandes componentes, la pared abdominal y la cavidad abdominal, de las cuales cada uno de ellos presentará sus propios límites, y les voy a hablar de manera más detallada en las siguientes diapositivas. Empezaremos hablando sobre la pared abdominal. Es la encargada de la contención de los órganos abdominales mediante paredes músculo-aponeuróticas anterolaterales. Va superiormente desde la caja torácica, es decir, desde las costillas 7 a la 10 y el proceso gifoides del esternón, pasando por la 10ª, 11ª y 12ª costilla, así como la 12ª vértebra. E inferiormente está delimitada por la cintura pélvica. Esta a su vez corresponde a la sínfisis del pubis, pasando por el ligamento inguinal, cresta ilíaca y el ángulo lumbosacro. La pared abdominal colabora con los siguientes procesos fisiológicos, contrayendo la musculatura voluntaria o refleja del techo, las paredes anterolaterales y el suelo, aumentando la presión intraabdominal. Entre los procesos fisiológicos se encuentra la tos, los estornudos, la micción, la defecación y el parto. Desde el punto de vista topográfico, la pared abdominal está constituida de superficial a profundo por los siguientes planos. Empezaré a hablarles sobre el primero, que es la piel. Está inervada sensitivamente por los siguientes dermatomas. Los dermatomas T7 a T9 se encargan de inervar la piel del proceso gifoides a la piel situada por encima de la cicatriz umbilical. T10 se encarga de la piel periumbilical. T11, T12 y L1 inervan la piel por debajo de la cicatriz umbilical hasta la región púbica. La siguiente capa corresponde a la fascia superficial, que también es llamada como tejido subcutáneo. Esta se encuentra dividida en dos, la capa superficial o de Camper, formada por grasa principalmente, y la capa profunda o de escarpa, que tiene un componente membranoso. Inmediatamente inferior a esta se encuentran los músculos y sus fascias. De manera anterior vamos a encontrar al músculo recto del abdomen y al músculo piramidal. Anterolateralmente vamos a tener el músculo oblicuo externo, músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. De manera posterior vamos a tener al músculo cuadrado lumbar, al músculo psoas mayor y al músculo ilíaco. La cuarta capa corresponde a la fascia extraperitoneal, que va a ser una fascia profunda situada entre el músculo transverso y la grasa extraperitoneal. Y como quinta vamos a tener el peritoneo parietal, que es una membrana serosa transparente, brillante y continua, que tapiza la cavidad abdominopélvica y envuelve a algunas de sus vísceras que ya les he mencionado anteriormente. Otro punto importante va a ser la vascularización de la pared abdominal. Esta va a ser dividida en superficial y profunda. De manera superficial, en la parte superior, vamos a tener a la arteria musculofrénica, en la parte inferior a la arteria epigástrica superficial y en la parte lateral a la arteria circunfleja ilíaca superficial. De manera profunda vamos a tener a la arteria epigástrica superior, que se va a encargar de irrigar la parte superior y central, a las arterias intercostales 10 y 11, la arteria subcostal, que va a irrigar la parte superior pero lateralmente,
En la parte inferior y central tenemos a la arteria epigástrica inferior y la parte lateral va a ser irrigada por la arteria circunfleja ilíaca profunda. La circulación linfática va a seguir a las arterias. En la circulación linfática superficial, por arriba de la cicatriz umbilical, tenemos a los linfonodos axilares y por debajo de la cicatriz umbilical vamos a tener a los linfonodos inguinales superficiales. La circulación linfática profunda va a seguir a los vasos sanguíneos. Los linfonodos paraesternales van a drenar directamente a la arteria torácica interna, los linfonodos lumbares a las arterias lumbares de la aorta abdominal y los linfonodos ilíacos externos van a seguir a las ramas de la arteria ilíaca externa. Continuando con la cavidad abdominal, esta forma la parte superior y de mayor tamaño de la cavidad abdominopélvica y carece de suelo propio, ya que se continúa con la cavidad pélvica. Es el lugar donde se encuentran la mayoría de los órganos digestivos, partes del sistema urogenital y el vaso. Para describir la localización de los órganos, zonas dolorosas o patologías abdominales, se divide la cavidad abdominal en regiones y planos de referencia. Es importante conocer los límites de la cavidad abdominal. El límite superior va a estar dado por la cara inferior del diafragma. El límite inferior es algo complejo, pero lo vamos a estudiar por partes. Va a estar dado por la apertura pélvica superior. A su vez, esta consiste en el borde superior del pubis, la línea terminal, que está compuesta por la cresta pectínea, línea pectínea y la línea arqueada o innominada. También por las alas del sacro y el promontorio, que se forma entre la unión de L5 y S1. El límite anterior está dado por los músculos anteriores y laterales de la pared abdominal, así como sus capas. Y el límite posterior está representado por la columna vertebral lumbar. Continuamos con la división topográfica de la superficie abdominal. Esto tiene especial importancia en la clínica, ya que nos ayuda a conocer la anatomía de superficie y los órganos que se van a encontrar dentro de la cavidad abdominal. Para describir la localización de los órganos, zonas dolorosas o patologías abdominales, se divide la cavidad abdominal en 9 zonas, según la escuela francesa. Estas regiones están delimitadas por 4 planos, 2 planos sagitales o verticales y 2 planos transversales u horizontales. Los 2 planos sagitales habituales son los planos medioclaviculares, que pasan desde el punto medio de las clavículas, aproximadamente a 9 centímetros de la línea media, hasta los puntos medioinguinales. Los puntos medios de las líneas que unen la espina ilíaca anterosuperior y el borde superior de los tubérculos del pubis a ambos lados. Los planos transversales suelen ser el plano subcostal, que pasa a través del borde inferior del 10º cartílago costal de en cada lado, y en el plano intertubercular, que pasa a través de los tubérculos ilíacos y el cuerpo de la vértebra L5. Estos 2 planos tienen la ventaja de cruzar estructuras palpables. Es importante conocer que para la división topográfica existen 2 escuelas: la escuela francesa, que divide en 9 cuadrantes, que ya estudiamos, y la escuela americana, que va a dividir solamente en 4: el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior derecho y el cuadrante inferior izquierdo. Pero vamos a utilizar la escuela francesa, ya que la escuela americana es un poco menos precisa. Para finalizar, vamos a hablar sobre los diferentes órganos que se encuentran en los 9 cuadrantes del abdomen. En el hipocondrio derecho tenemos el óvulo derecho del hígado, la vesícula biliar y un tercio superior del riñón derecho. En el epigastrio vamos a tener el óvulo izquierdo del hígado, las glándulas suprarrenales, gran parte del estómago y el duodeno. En el hipocondrio izquierdo vamos a tener el riñón, el estómago en su curvatura mayor y el ángulo esplénico del colon. En el flanco derecho vamos a tener el ángulo hepático del colon, el riñón en su polo inferior y el colon ascendente. En el mesogastrio vamos a tener el estómago, al duodeno, yeyuno, íleon, colon transverso, pelvis, renales y los uréteres. En el flanco izquierdo vamos a tener el polo inferior del riñón izquierdo. En la fosa ilíaca derecha vamos a tener al íleon terminal, al ciego y al apéndice.
En el hipogastrio vamos a tener al yeyuno, íleon, uréteres y la vejiga. Y en la fosa ilíaca izquierda vamos a tener al colon sigmoides. Exploración física abdominal. El abdomen se debe examinar con la siguiente secuencia: inspección, auscultación, percusión y palpación, esta última dividida en superficial y profunda. Hay que recordar que siempre se ausculta primero porque la percusión y la palpación pueden alterar los ruidos hidroaéreos intestinales. De igual forma, antes de comenzar el examen es importante explicar el procedimiento a realizar y pedir el consentimiento del paciente. Asimismo, recordemos que es indispensable que la vejiga del paciente se encuentre vacía. Posición del paciente. El paciente debe colocarse en decúbito supino en una cama o una mesa casi rígida. Los brazos deben estar extendidos a los costados del cuerpo y las piernas paralelas, con los miembros inferiores extendidos para obtener el mayor reposo físico y la relajación máxima de la musculatura abdominal. El vientre debe estar ampliamente descubierto, pero se debe tapar el pecho y las regiones inguinales. En caso de que el paciente presente dolor en alguna área, esta se deberá examinar al último y debemos mencionarle que nos diga en caso de presencia de algún dolor durante la exploración. Inspección. Aquí es importante observar el contorno, la simetría, la coloración, movimientos respiratorios, pulsaciones, peristaltismo, la integridad de la piel, presencia de masas, protrusiones, cicatrices y en el caso de la cicatriz umbilical, observar su posición y si existe alguna desviación. El abdomen normal es simétrico, a cada lado de su línea media. No hay aumentos de volúmenes visibles. En individuos delgados pueden verse las pulsaciones de la aorta abdominal en la línea media y los movimientos peristálticos. No debe haber lesiones de la piel excepto cicatrices quirúrgicas. Pueden hallarse estrías como las producidas en el embarazo, la obesidad y la enfermedad de Cushing, así como en la presencia de algunos tumores abdominales. Auscultación. Es importante realizar una división topográfica abdominal por regiones, esto al comienzo de la exploración, con el fin de identificar los ruidos normales y patológicos del abdomen regionalmente. Se aprovecha la misma posición acostada en la que se encuentra el sujeto. Los ruidos hidroaéreos normales son sonidos de tono alto, borboreantes, de frecuencia regular entre los 3 a 35 por minuto. Algunos autores mencionan que en caso de que los ruidos estén hipoactivos o ausentes, deben ser corroborados auscultando cada cuadrante o región entre 1 y 2 minutos aproximadamente. Percusión. La percusión se hace recorriendo todo el vientre con el propósito de tener una impresión conjunta. Es importante percutir sistemáticamente el abdomen en todas sus regiones para evaluar la existencia de sonidos anormales. El sonido predominante es el timpanismo, que indica gas en el intestino subyacente. La matidez se obtiene sobre las masas y los órganos sólidos abdominales. Esta también nos es útil para marcar los límites de los órganos. Palpación. Se comienza efectuando la palpación superficial mediante la cual se buscan puntos dolorosos y se evalúa si la pared abdominal es depresible. Iniciamos con la maniobra de escultor de Merlo, que es la más utilizada y se realiza pasando la mano derecha sobre la superficie abdominal para verificar las características del mismo. Posteriormente se le pide realizar una maniobra de esfuerzo. Se le pide al paciente que levante las piernas o la cabeza para contraer los músculos abdominales, diferenciando de esta forma masas intraabdominales de la pared, que pueden ser herniaciones. A continuación, se efectúa la palpación profunda mediante la cual se identifican con más detalle las estructuras intraabdominales, empleando una técnica uni o bimanual. Algunos autores recomiendan realizar ambas. La principal utilidad de la palpación profunda es la identificación de masas abdominales o visceromegalias, por lo que se debe palpar la totalidad del abdomen con las caras palmares
de los dedos de las manos previamente calentadas. Finalmente, le decimos al paciente que el procedimiento ha terminado, que se puede cubrir y se puede levantar. La siguiente sección de la que les vamos a hablar va a ser de los signos y la patología abdominal específica. Comenzando con la colecistitis aguda. Las definiciones importantes son las siguientes. Colecistitis es una inflamación de la vesícula biliar ocasionada principalmente por cálculos o litos y con menor frecuencia por barro biliar. En raras condiciones, ninguna de las dos está presente. Por su lado, la colelitiasis es la presencia de cálculos o litos en la vesícula biliar y este es el principal factor de riesgo para desarrollar colecistitis. En cuanto a la fisiopatología, la colecistitis aguda es una inflamación de la vesícula biliar que ocurre en la mayoría de las veces por una obstrucción del conducto cístico en presencia de una bilis sobresaturada de colesterol. La inflamación al inicio es estéril en la mayoría de los casos. Sin embargo, la infección bacteriana ocurre como un evento secundario. Aproximadamente el 50% de los pacientes tiene cultivos de bilis positivos por E. coli y de la familia de las enterobacterias y anaerobios. En los casos más severos, que comprenden del 5 al 18%, el proceso inflamatorio puede causar isquemia, necrosis y la perforación de la vesícula biliar. Cuando parte de la infección bacteriana secundaria está constituida por microorganismos formadores de gas, pueden reconocerse en la pared de la vesícula biliar en radiografías y tomografía axial computarizada del abdomen una entidad que se denomina como vesícula biliar enfisematosa. El cuadro clínico. Los pacientes con colecistitis aguda se presentan típicamente con dolor en el cuadrante superior derecho o en el epigastrio, asociado a náuseas, vómitos, anorexia y fiebre. Es frecuente después de las comidas grasosas o en altas horas de la noche. Cuando el dolor dura más de 24 horas, debe sospecharse de colecistitis aguda y acudir al servicio de urgencias. A la exploración se encuentra una hipersensibilidad a nivel del cuadrante superior derecho y la presencia del signo de Murphy, que es una detención en la inspiración con la palpación del área subcostal derecha, y para eso se ha grabado un video. La exploración abdominal comienza en el cuadrante superior derecho, en el cual debemos poner especial énfasis. Vamos a realizar una palpación superficial con la búsqueda del signo de Corbusier, es decir, para detectar masas firmes. Esto con el fin de descartar la patología y, no olvidemos, explorar los otros 4 cuadrantes. Para el signo de Murphy le vamos a pedir al paciente que inspire y expire. Y cuando esté preparado para inspirar, vamos a realizar una leve presión por debajo del borde costal. Y si el paciente detiene la inspiración, como se ve aquí, el signo va a ser positivo. Apendicitis. La apendicitis aguda se define como la inflamación del apéndice secal o vermiforme. Esta es la urgencia quirúrgica abdominal más común. Se presenta en todas las edades, siendo más frecuente en la segunda y la tercera década de la vida. Es relativamente rara en grupos de edad extrema, aunque en estos casos suele ser más complicada. La teoría acerca de la fisiopatología de la apendicitis más aceptada nos habla de la presencia de una obstrucción del lumen apendicular causada por fecalitos, hiperplasia linfoide, presencia de tumoraciones o bien cuerpos extraños, como huesos de animales pequeños, semillas o parásitos. Esto favorece la secreción de moco y el crecimiento bacteriano, generándose entonces distensión luminal y aumento de la presión intraluminal. Posteriormente, se produce obstrucción del flujo linfático y venoso, favoreciendo aún más el crecimiento bacteriano y desencadenando la producción de edema. Aquí encontramos un apéndice edematoso e isquémico, causando una respuesta inflamatoria. Esta isquemia puede generar necrosis de la pared con traslocación bacteriana, desarrollándose la apendicitis gangrenosa. Si este proceso no es intervenido, el apéndice ya gangrenoso se perfora y puede generar un absceso con peritonitis local. El diagnóstico de la apendicitis es clínico en el 80% de los casos
y se basa en una historia clínica completa, un examen físico bien orientado y en una adecuada interpretación de los exámenes de laboratorio y gabinete. El dolor es descrito en el cuadro clínico de instauración aguda y localizado inicialmente a nivel epigástrico o periumbilical. Con el paso de las horas, el dolor migra a la fosa ilíaca derecha, donde aumenta en intensidad. Sin embargo, esto solo ocurre en un 50-60% de los casos. La anorexia y la náusea acompañan frecuentemente el dolor abdominal. El vómito puede presentarse, pero rara vez se presenta antes de la instauración del dolor. En cuanto a las alteraciones analíticas, encontramos que se observan muy frecuentemente leucocitosis entre 12.000 y 18 mililitros cúbicos, además de la presencia de neutrofilia y un aumento de la proteína C reactiva. Por lo general, los estudios de imagen se van a reservar para casos dudosos. Tal es el caso de la radiografía abdominal, la ecografía o bien la tomografía computarizada abdominal, que tiene una alta sensibilidad, entre el 94% y una especificidad del 95%. Pero hay que recordar que se reserva en caso de duda diagnóstica, ya que de realizarlo innecesariamente solo va a retrasar el diagnóstico y con ello el tratamiento. Exploración física. Maniobra de McBurney. Esta se ubica trazando en una línea imaginaria entre la espina ilíaca antero superior derecha y el ombligo a 4 o 5 centímetros de la espina, o bien en la unión de sus tercios externos y medio. Se explora comprimiendo con el dedo índice. En caso de despertar dolor y o signos de rebote, este signo es positivo y tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 50% para el diagnóstico de apendicitis. Signo del obturador. Este es provocado en el hipogastrio al flexionar el muslo derecho y rotar la cadera hacia adentro. Si despierta dolor y o signo de rebote, se describe como positivo. Tiene una sensibilidad del 20 al 70% y una especificidad del 40 al 90% para apendicitis. Maniobra del psoas ilíaco. Se coloca al paciente en decúbito ventral. El examinador lentamente flexiona el muslo derecho, haciendo que el psoas se contraiga. La prueba es positiva si el movimiento le causa dolor al paciente. Tiene una sensibilidad del 16% y una especificidad del 95% para apendicitis. Signo de Dunphy. Aquí le pediremos al paciente que se tape la boca y provoque tos. El signo será positivo si despierta dolor en la fosa ilíaca derecha. Maniobra de Robson. Aquí se busca hacer presión en el cuadrante inferior izquierdo sobre un punto que corresponda al de McBurney. Si despierta el dolor en la fosa ilíaca derecha, este signo es positivo y puede encontrarse en casos de apendicitis. Ascitis. Se denomina ascitis a la acumulación de líquido serofibrinoso libre en la cavidad peritoneal, en una cantidad superior a 20 mililitros. Generalmente se va a deber a una hepatopatía que ha originado una hipertensión portal y por consiguiente produce una retención renal de sodio y agua. La cirrosis va a ser la causa más frecuente. En la práctica clínica, nosotros vamos a diferenciar tres tipos de ascitis. La número 1, que podría ser la leve, o también se podría conocer como asintomática, y se detecta de forma casual en el transcurso de una exploración sistémica o de control. La cantidad de líquido ascítico suele ser inferior a 2 litros. El segundo va a ser la ascitis de grado 2. Este va a tener un aumento de perímetro abdominal sin ningún otro síntoma acompañante. Cuando este aumento se debe a la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, va a implicar generalmente que la cantidad de líquido ascítico va a ser superior a los 2 a 3 litros. Por último, tenemos a la ascitis grado 3,
o también conocida como ascitis a tensión. Esta se va a manifestar como una distensión abdominal, generalmente progresiva, acompañada de disnea por comprensión diafragmática. Y asimismo, el aumento de la presión intraabdominal puede originar herniaciones, como inguinales, crurales o umbilicales, que pueden posteriormente estrangularse, y va a ser relativamente frecuente la perforación umbilical con salida de líquido ascítico al exterior. En la práctica clínica, hay signos que nos pueden orientar al diagnóstico de ascitis. Uno de ellos va a ser la matidez desplazable, la cual va a consistir en la percusión abdominal, principalmente de los flancos y del hipocondrio. En estas zonas vamos a localizar matidez, la cual se va a modificar cuando el paciente gire hacia la derecha o hacia la izquierda, pues esta matidez nos va a hablar sobre la presencia de líquido en la cavidad abdominal. El segundo signo va a ser la oleada ascítica. Para esta maniobra vamos a colocar las manos en el flanco derecho e izquierdo del paciente. Posteriormente vamos a comprimir el abdomen con la mano derecha y con la mano izquierda vamos a percibir lo que es el líquido de la cavidad peritoneal. El tercer signo se llama signo del témpano. Este se va a utilizar para detectar visceromegalias en un abdomen con gran cantidad de líquido ascítico. Para ello, se va a deprimir de manera brusca y alternativa los hipocondrios derecho e izquierdo. Y se va a percibir, en caso de existir hepatomegalia o esplenomegalia, el choque del hígado o el vaso con la palma de la mano exploradora. La existencia de adenopatías periféricas puede orientar hacia un origen neoplásico y la ingurgitación yugular lo hace hacia un origen cardíaco. Hipertensión portal. La hipertensión portal es un síndrome caracterizado por un aumento de la presión hidrostática en el sistema venoso portal y por la formación de colaterales portosistémicas que derivan parte del flujo sanguíneo portal a la circulación sistémica, evitando así el hígado. La hipertensión portal en la cirrosis es la consecuencia de dos factores fundamentales. Uno es el aumento del flujo sanguíneo portal y el segundo es el incremento de la resistencia vascular intrahepática. Si bien cualquier enfermedad que condicione un aumento de la resistencia al flujo venoso portal puede causar hipertensión portal, en los países occidentales la cirrosis hepática es la responsable en la mayoría de los casos. Las manifestaciones clínicas de la hipertensión portal pueden aparecer cuando el gradiente de presión portal aumenta por encima del umbral de 10 milímetros de mercurio, valor que define la hipertensión portal clínicamente significativa. En el paciente con hipertensión portal vamos a tener signos clínicos sugerentes de la patología. Uno de ellos es la esplenomegalia, la circulación colateral en la pared abdominal o también conocido como cabeza de medusa, ascitis, edema de las extremidades inferiores, presencia de arañas vasculares, hemorroides, atrofia testicular, y también va a ser frecuente observar signos de hepatopatía crónica, como por ejemplo eritema palmar, ginecomastia y distribución feminoide del vello pubiano, así como signos de etilismo crónico, como hipertrofia paratiroidea, telangiectasias y retracción palmar, entre otros. Peritonitis. La peritonitis puede ser aguda y crónica y constituye un cuadro de inflamación del peritoneo, la membrana serosa que reviste la cavidad abdominal y que rodea los distintos órganos.
Esta inflamación puede afectar al todo el peritoneo o bien puede quedar localizada en forma de absceso. El tracto gastrointestinal contiene normalmente bacterias, pero el peritoneo es estéril. La inflamación y la perforación del tracto gastrointestinal debido a apendicitis, diverticulitis o úlcera péptica hacen que las bacterias invadan el peritoneo causando peritonitis. Generalmente, la infección queda localizada en forma de un absceso debido a que la cavidad peritoneal es bastante resistente a la contaminación. No obstante, si el peritoneo está debilitado o presenta lesiones, la inflamación y la infección se pueden diseminar a toda la cavidad peritoneal. Se produce una disminución del movimiento peristáltico, con obstrucción intestinal. Hacia la cavidad peritoneal se desplazan grandes cantidades de líquido del espacio intravascular que causan hipovolemia y hemoconcentración. El paciente puede presentar shock, oliguria e insuficiencia renal. En la práctica clínica, vamos a encontrar signos que nos pueden orientar al diagnóstico, como por ejemplo el signo de Thomayer. Este signo nos quiere decir que ante la inflamación del peritoneo, el mesenterio del intestino delgado se contrae y arrastra a los intestinos hacia la derecha. De ahí que estando el paciente en decúbito supino, el lado derecho sea tempánico y el lado izquierdo sea mate. También vamos a encontrar el signo de rebote o de Bloomberg. Este es un dolor intenso tras una maniobra de descompresión brusca del abdomen. Generalmente se hace sobre la fosa ilíaca derecha. En caso de ser positivo, va a ser un signo positivo para peritonitis. También vamos a encontrar el signo de Musi. Este va a ser parecido al anterior, solo que aquí la maniobra de descompresión va a ser en cualquier punto del abdomen y se va a generar un dolor intenso, que pueden hacer al paciente gritar de dolor. Por último, tenemos al abdomen. Aquí tenemos al llamado o famoso abdomen en tabla. Este se va a caracterizar por ser un abdomen plano que no se moviliza con los movimientos respiratorios y se puede palpar una contractura abdominal generalizada. La pancreatitis es una enfermedad inflamatoria del páncreas que afecta en forma variable tejidos vecinos y órganos distantes, y que se caracteriza por dolor abdominal y elevación de enzimas pancreáticas en sangre. Va a ser resultado de la activación anormal de las enzimas pancreáticas. Los signos y síntomas reflejan en gran medida la intensidad del proceso inflamatorio. El dolor abdominal es el síntoma que predomina. Suele localizarse en epigastrio o en hipocondrio izquierdo. Va a ser intenso, de presentación súbita y difícil control. También va a ser continuo y suele acompañarse de náusea y vómito. Dentro de los signos hemorrágicos asociados a pancreatitis grave, vamos a tener al signo de Fox. Este va a aparecer en pancreatitis aguda necrohemorrágica y representa la salida de la sangre hasta el ligamento inguinal a través de la fascia del psoas y posteriormente del tejido subcutáneo de la parte superior del muslo. También tenemos al signo de Gray-Turner. Este va a consistir en la equimosis cutánea en la región lumbar por extensión de un hematoma retroperitoneal secundario a pancreatitis, que característicamente es de tipo necrohemorrágica. La sangre difunde a través de los espacios pararrenales posteriores y la musculatura lumbar hasta la piel. También vamos a tener al signo de Collen. Esta es una equimosis por extensión de un hematoma retroperitoneal en el contexto de una pancreatitis aguda necrohemorrágica. Se encuentra localizada en la región periumbilical y en las pruebas de imagen, como la TAC, se demuestra que la sangre puede seguir el curso del ligamento redondo del hígado.
Esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos el video haya sido de ayuda.